En el día de hoy el tema que está asignado es el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Ustedes saben que estamos en una secuencia temática y sistemática de los temas. Ayer se habló un poco de Judas, nuestro hermano Elías, que Dios bendiga a Elías, que anoche estuvo hablando de Judas, y hoy toca el arresto de Jesús. Mañana los predicadores continúan con el juicio. O sea que son series temáticas y que a veces uno no quiere, por lo menos cuando le toca a uno predicar, como salirse del pedacito que le tocó a uno para no tocar el tema que le toca al de mañana, para que no diga, pero ya lo habló, ya. No. Entonces vamos a tratar de hacerlo sintetizado. No quiero decir, como han dicho la mayoría de los predicadores de estos días, voy a terminar rápido, voy a terminar breve, y son los que maduran. Entonces, eso ha pasado en todos estos días. Mano, esto va a ser breve, esto va a ser de una vez, esto va a ser... pero cuando empiezan... Entonces no quiero decir que va a ser breve para que después no digan, tú dijiste que va a ser breve. Entonces, bien, el libro de Juan, capítulo 18, versículo 1 en adelante, vamos a hablar con el tema el arresto de Jesús. Marcos, Juan 18. Juan 18. Vamos a leer en el nombre de Jesús desde el versículo 1. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con su discípulo al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, y el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús de Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había sido dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco con él. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beber? Ven. Señor, tus palabras son benditas. Gracias por ella, porque tú eres quien habla a nuestras vidas a través de ella. Muchas gracias, eterno Dios, porque nos ha bendecido en el día de hoy, porque nos ha dado un culto glorioso, porque te has movido en medio de las alabanzas de tu pueblo. Padre eterno, aquí estamos, Señor, para que tú te glorifiques y continúes glorificándote, y que la palabra llegue, oh Dios, y haga el efecto que tú quieres que hagan en las vidas. Muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Amén, para ver si están en eso. Bien, gloria al nombre del Señor. Amén, yo quisiera que, si es posible, metemos todas las reverencias que estamos en la casa del Señor. Si es posible. Bien, hermano, este tema del arresto de Jesús, que abarca aquí varios versículos, y que también lo mencionan otros de los evangelistas, como es Marcos, como es Mateo y el mismo Lucas, hablan precisamente del arresto de Jesús. Es uno de los acontecimientos que los 4 evangelistas hablan de ellos, o de ese acontecimiento, aunque algunos quizás con un poquito más de detalles, otros quizás omitiendo algunas cosas y otros resaltando otras. Por ejemplo, uno de ellos no menciona, por poner un ejemplo, el caso del nombre de Pedro. Otros, como el caso de Juan, sí resalta el nombre de Pedro como aquel que desenvainó su espada e hirió la oreja del centurión. Hay otros que dicen uno de los discípulos. Hay otro detallito que en el fondo no afectan el contenido. Son detalles que no tienen ningún tipo de alteración en lo que es la conclusión general del acontecimiento.
Porque hay relatos bíblicos que quizá omiten una cosa que otro la dice, pero en el fondo no alteran lo que en realidad quiso decir el escritor o los escritores. Recuerden que la escritura es inspirada por Dios y no puede tener error ni hacer que nadie vaya a errar leyéndola. Entonces, en este relato bíblico quiero resaltar algunos términos y leer algunas cosas, por lo menos las definiciones de lo que significa alguna cosa brevemente antes de que podamos entrar en el desarrollo en sí. Primero quiero resaltar que aquí Juan menciona a Judas el Iscariote. Y pudiéramos nosotros quizás pensar en otro Judas que menciona la Biblia. En el Nuevo Testamento aparecen 5 Judas. Y si usted no lee la Biblia de forma concienzuda y de forma analítica, puede ser que le asigne la labor de uno a otro. Entonces, quiero empezar primero con Judas de Damasco. Este Judas, usted lo ve en Hechos 9:11, fue aquel Judas donde Pablo entró en su casa a orar. Está Judas Barsabás, que era un líder de la iglesia de Jerusalén. Lo puede confirmar en Hechos 15:22. Está Judas, el hermano del Señor, o medio hermano del Señor, el cual se le atribuye la epístola de Judas. Está Judas Tadeo o Leveo, que ese era el apóstol, porque a veces se tiende a confundir Judas, el hermano del Señor, con Judas Tadeo o Leveo. El mismo tenía 3 nombres, Judas, Tadeo, Leveo, pero ese era el que era apóstol, el que era uno de los discípulos. El que era hermano de Cristo no era apóstol, porque a veces confundimos aquí. Ese Judas que escribió la carta, ese era el medio hermano del Señor, pues tendemos siempre a confundirlo, pero eso no afecta en que usted lo confunda, porque eso no va a cambiar el escrito que escribió ahí. Y está por último, número 5, Judas el Iscariote, que ese es el que hace mención el apóstol Juan. Y muchos también nos confundimos cuando hacemos referencia a el Iscariote. En la Biblia no se mencionaban los apellidos. Usted no ve ahí Pedro fulano de tal, Pedro Ramírez, Juan Pimentel, María Antonieta de la Nieve. No, la Biblia no menciona los apellidos. La Biblia siempre menciona, puede ser que escasamente mencione algunos apellidos. ¿Qué era lo que mencionaba la Biblia? Simón el curtidor, Judas el Iscariote, Pedro el pescador, Jesús de Nazareno, Jesús el hijo del carpintero. Esa era la forma como diferenciaban a los individuos que connotaban en aquella época. Y por eso a Judas el Iscariote no quiere decir que su apellido era Iscariote. Eso nunca ha sido un apellido. Iscariote viene de la palabra Iscar, que era una ciudad que pertenecía a Judá. Por eso viene del griego Ishkar. Ish, que significa hombre, el hombre de esta ciudad. Entonces Judas venía de Iscar, por eso llaman Judas el Iscariote, alusivo a la ciudad donde venía Judas, como se le dice a Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, Jesús de Belén, Jesús el Galileo. Muchos se confunden porque la Biblia menciona, bueno, pero ¿era nazareno o era galileo? Eran ambas cosas. Él nace en un lugar y se cría en otro. Por ende, tanto el natalicio le es verdadero como el lugar de crecimiento. Usted puede nacer en Santiago y le digan Bruno el santiaguero, pero se crió aquí, todo el que lo conoció aquí, lo vio aquí en Gualey, le dicen Bruno el gualeyano. Y eso no altera la esencia de quién era Bruno. Entonces, lo que quiero explicar aquí, para que estemos claros, que Judas no era un apellido, sino que era el lugar de nacimiento de este apóstol. Entonces, otra de la definición de los términos que usamos aquí, el Sanedrín. El Sanedrín viene del griego sinedrón, que significa asamblea, sentarse juntos. Y era un concilio compuesto por 72 hombres, 71 hombres. Entre ellos había sacerdote, escriba, había fariseo, había anciano, y lo dirigía el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad. Esta asamblea o este tribuno se encargaba de velar por los asuntos judiciales, religiosos, políticos de la nación judía. Aunque el pueblo judío estaba dirigido por el pueblo romano, que era quien gobernaba el ambiente político, Roma le permitió a ellos poder tener sus autoridades. El emperador le asignaba un gobernador, quizá como Pilato, un gobernador como los hermanos de Herodes, pero le permitía que ellos pudieran juzgar religiosamente y políticamente sus asuntos. Y para eso estaba el Sanedrín, que era como la suprema corte, era el lugar de máxima autoridad. Aunque muchos condenan el tema del Sanedrín, el tema del Sanedrín llegó a ejercer sus funciones. Lo que pasa es que en el caso de Jesucristo violó todos los derechos que podían violarse a un ser humano, pero no lo hicieron por propia cuenta. Era que ya estaba escrito lo que iba a pasar con Cristo, que lo juzgaran de medianoche, que lo metieran preso sin testigo. Todo eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Otra parte que quiero mencionar, que vamos a hablar brevemente, es Getsemaní, o Monte de los Olivos, el lugar donde estaba Jesucristo hablando precisamente cuando fueron a buscarlo preso. Getsemaní también se le conoce como el Monte de los Olivos.
Y se le conoce como Monte de los Olivos porque era un monte lleno de olivares, lleno de grandes árboles, lleno de olivos. Y de ese olivo usaban para extraer el aceite. Había una compresa que hacía que los olivares sean reprimidos hasta que le caiga o hasta que saquen el máximo del aceite. Campaña o compañía de soldados, otro de los términos que quiero definir. Una compañía de soldados estaba compuesta por 300 a 600 hombres, dependía, puede ser 300, puede ser 400, puede ser 600, puede ser 500, pero estaba en un rango de 300 a 600 hombres. Y con una de las compañías fue que fueron a buscar a Jesús. Quizás no tenían 600, quizás no tenían 500, pero supongamos que tuvieran 300. Es más, restémosle 200 y pongámosle 100. Aún 100 hombres era mucho para ir a buscar un hombre que estaba desarmado. Otros llaman, por ejemplo, el tema de la cuartenia, que eran apenas 4 soldados de gran capacidad. Aún siendo la cuartenia, que eran 4 soldados capacitados, eran suficientes para ir a buscar a Jesús, que estaba desarmado. No era un reo peligroso que andaba con un palo, con espada, con piedra. No andaba con ese tipo de armamento. Ni tampoco los que estaban con él estaban dispuestos a ir a una pelea física, a una pelea campal de espada con espada, palo con palo, piedra con piedra, escudo con escudo. No. Entonces, exagerado el número de cantidad de soldados, pero sabemos que esto también ya estaba establecido en las Escrituras. Cárcel. Una cárcel es un lugar de confinamiento donde se priva la libertad de un individuo. Si usted lo conoce, quizás nadie de los que está aquí ha ido preso alguna vez, pero quizás tiene o conoce algún familiar que sí fue, aunque sea momentáneo, quizás por día, por hora. Pero todos conocemos lo que es una cárcel. Entonces una cárcel es un lugar donde se confina y se priva la libertad de un individuo. 30 monedas de plata. Esto equivalía a 120 denarios. ¿Qué era un denario? Era el salario del día de un obrero. Estamos hablando que las 30 monedas de plata por la cual Judas vendió a Jesucristo equivalían aproximadamente a unos 4 meses de trabajo de un obrero normal, común y corriente. Una cantidad infirma, una cantidad muy poca para poder vender a su maestro. Pero eso también estaba establecido en las Escrituras. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, vamos al contexto. El contexto bíblico, ¿qué es lo que nos dice? Que Cristo estaba en Getsemaní. Luego de haber dicho estas cosas, empieza el escritor de Juan, en el capítulo 18, luego de Jesús haber dicho estas cosas. ¿Qué era lo que había dicho Jesucristo anteriormente? La oración en el capítulo 17, la oración que estuvo en el huerto de Getsemaní. Luego de él haberse conectado con el Padre, orando por sus discípulos, orando por lo que él iba a dejar posterior a su partida, orando para que aquellos que le habían seguido el Señor los guardara en el mundo, y orando también por aquellos que iban a creer posterior a su partida. O sea, Cristo oró por nosotros en esa oración de Getsemaní. Y posterior a estas cosas es que entonces pasa de un lugar a otro, dentro del mismo huerto, dentro del mismo monte, pasa al otro lado del cerrón o del arroyo. Y allí es que se aparece esta guarnición, una confabulación maligna, poderosa y dañina, compuesta por Judas el Iscariote, compuesta por los ancianos, por los fariseos, por los saduceos. Una turba que fue a arrestar a un supuesto malhechor que estaba escandalizando y estaba causando grandes males a la ciudad. Pero qué paradoja y qué paradójica es la vida. Ese malhechor que para ellos estaba escandalizando no era nada más y nada menos a alguien que fue a libertar a los cautivos, a alguien que fue a sanar al que estaba enfermo, a alguien que fue a libertar al que estaba oprimido por el pecado y por Satanás, a alguien que fue a sanar a aquel que tenía 38 largos años siendo paralítico. ¿Qué hacían estos líderes religiosos? En vez de regocijarse porque veían un milagro operando en la vida de un individuo, cuestionaban al que hizo la sanidad. Pero a ese que el Señor le dijo, toma tu lecho y anda, en vez de yo decirte, wow, pero cuánto tiempo y tú no te movías de esa cama, cuánto tiempo y ni siquiera te parabas. En vez de alegrarse de esto, ¿qué es lo que decía? Mira, el día de reposo, ¿qué tú haces con ese lecho ahí andando? En vez de alegrarse porque este hombre que tenía una cantidad enorme de años que no podían moverse, no le decían, mira, tú estás mal porque hoy es sábado y tú andas con una cama al hombro, eso está prohibido, tú mereces la condenación. Entonces estos líderes religiosos que nosotros los cuestionamos mucho, pero también
en nuestros tiempos aparecen. Personas que son más justicieros que misericordiosos. Personas que te cuestionan si tú, qué sé yo, por un ejemplo. No estoy diciendo ni hablando de nada, pero un ejemplo. Usted se le hizo tarde, se le complicó y llegó al culto tarde a las 9 de la noche. ¡Ah, llegaste tarde! ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pero regocíjate porque llegó a la iglesia. Regocíjate porque vino aunque sea a dormirse. Entonces, tenemos que ser más misericordiosos que justiciero. Condenamos quizás cualquier cosa que pueda hacer un hermano, pero no vemos por qué o qué fue lo que nos sucedió previamente. Entonces el Señor opera totalmente diferente a nosotros. La Biblia dice que bienaventurados son quienes los misericordiosos. Entonces tú y yo tenemos que aplicar la misericordia por encima del juicio. Condénalo, hizo esto, mátalo, hizo esto. No, ten misericordia. Porque si eres tú vas a querer que tenga misericordia. ¿Qué pasa con aquel que debía tener una deuda y se la perdonaron? Una deuda grandísima. Se la perdonaron, lo absolvieron de la deuda. Pero saliendo él de donde estaba su prestador, encontró uno que le debía quizá una cantidad muy inferior y lo estaba matando. Tú debes 1 millón y te lo perdonaron, y una persona te debe 100 pesos y tú lo estás matando por eso. Entonces muchas veces practicamos también ese tipo de actitud. Tenemos que tener misericordia. Pero vamos al caso. Dios sabe por qué nos metemos ahí. Gloria al Señor. Entonces, estos líderes religiosos que no eran misericordiosos, que no tenían amor hacia el grupo que dirigían, no tenían amor hacia las almas, sino que eran totalmente con el látigo, porque el hombre estaba escandalizando al pueblo, porque el hombre estaba sanando, porque el hombre estaba libertando, porque el hombre estaba trayendo buena nueva de salvación a la población. Por eso fueron a buscarle. Y cuando le van a buscar, estaba obviamente el cabecilla, que era Judas. No el cabecilla de la guarnición, porque el cabecilla era el sumo sacerdote y los escribas y los fariseos. Pero Judas fue quien lo encaminó, quien lo llevó. Judas sabía el lugar exactamente donde estaba Cristo con los discípulos, porque él no estaba con los discípulos y con Cristo siempre en esa zona. Judas sabía dónde era que estaba el maestro. Y como él hizo su componenda, como él hizo su acuerdo, hizo su amarre, que por 30 miserables monedas de plata, dijo, yo lo voy a entregar. Y lo llevó allá. Y cuando lo lleva allá donde Cristo, Cristo se anticipa porque ya sabía lo que iba a pasar. Y le pregunta, ¿a quién buscan? Cristo sabía, obviamente. Pero él le pregunta para ver la intención de ellos. Jesús de Nazaret, yo soy. Vuelven y le preguntan. Le dije que yo soy. ¿Y qué dice el texto bíblico cuando él dijo esta palabra, yo soy? Retrocedieron y cayeron en tierra. Imagínense esta cantidad de hombres, muchos de ellos armados con espada, otros con palo, con linterna, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero alguien los empujó. Cristo físicamente lo tocó. Pedro, Juan, Mateo, lo empujaron. No. Hubo un poder extraordinario que sale de Cristo cuando él dice, yo soy. Y ese poder tan extraordinario hace que ellos retrocedan y caigan a tierra. Pero es que este yo soy fue el mismo que dijo Dios allá, Jehová, a Moisés. ¿Y a quién yo le voy a decir a Faraón que me está mandando? ¿Y qué Dios es este que no se da a conocer? Dile que el yo soy te envía, gloria al Señor. Es que en la palabra yo soy está la plenitud del mismo Dios. En la palabra yo soy, todo el poder, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia de Dios está ahí en esa palabra. Y por eso fue que tuvieron que retroceder por el impacto de este nombre. Tú y yo estamos sirviéndole a ese yo soy. Tú y yo tenemos la autoridad delegada por Dios, dada por ese yo soy. El libro de Colosenses nos dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Aleluya. ¿Y tú sabes lo que quiere decir la plenitud de la deidad? Corporalmente en el cuerpo de Cristo habitaba completamente el mismo Dios. Aleluya. Entonces esa autoridad emanada de Dios se reflejaba en lo que
donde Cristo decía. Y por eso todos hombres tuvieron que caer en tierra por el poder del yo soy. Tú y yo estamos adheridos a ese poder. Tú y yo somos parte de ese poder. Porque el mismo texto que Pablo dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice que tú y yo somos completos en él. Y si Cristo tiene la plenitud de la deidad y tú y yo estamos completos de Cristo, tenemos la autoridad que el Padre nos ha delegado. Tenemos el poder que el Dios eterno nos ha dado. Pero ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad? ¿Qué estamos haciendo con esa delegación que el Padre nos ha dado? Brillar, decir, no, yo oré y se fueron los demonios. No, yo prediqué y la gente quedó encantada. No, yo canté y danzaban. La excelencia no es nuestra. Dice la Biblia que Dios ha depositado un gran tesoro en un vaso de barro para que nosotros no creamos que la excelencia es nuestra. Fíjense lo que dice la Biblia: un tesoro en un vaso de barro. Usted tiene algo valioso, una joya exclusiva, usted lo pone en algo inservible, en algo que se desvanezca. Usted tiene un pozuelo de alta costilla, de alto valor, usted lo pone en una mesita de madera que se está cayendo, que tiene la pata torcida. Dígame si usted lo va a poner. No lo va a poner, porque sabe que cualquier jamaquión, cualquier movimiento, cualquier impulso a una hormiga que se mueva, se va a romper. Te lo asegura, lo mete en funda, lo mete en papel, lo mete en periódico, lo mete en caja, lo mete en todo. Y lo pone en un rincón donde nadie le toque, donde nadie sepa que está, solamente usted, para que no se lo rompan o no se lo roben. Sí, eso es lo que nos dice la Biblia. Este gran tesoro que Dios lo ha puesto en un vaso de barro, para que entendamos que si tú cantas, si tú predicas, si tú oras, si tú sanas a los enfermos, la excelencia es del Dios Todopoderoso. Pero hoy el evangelio está lleno de personas que quieren y viven de los afiches. Predicador, fulano de tal, en grande, mensaje de Jesucristo, chiquitico. Evangelista, apóstol, patriarca, obispo grande, buscando la gloria de los hombres. Vamos a dejar con el mensaje al licenciado, doctor, magna cum laude, qué sé yo qué, y todos los títulos, resaltando el ego personal. Y eso es lo que Satanás quiere, que nosotros resaltemos lo que somos y no Jesucristo. Juan decía: mira, yo vine aquí a predicar de aquel que venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero déjame decirte que ese que viene, que es primero que yo no soy digno de desatar ni siquiera el sandalia de su pie. O sea, no es que sea digno de sentarme ahí al lado de él, no, ni siquiera de bajarme a desatarle o a amarrarle el calzado de su pie. No soy digno. Aleluya. Pero nosotros queremos nombre, queremos gloria, queremos realce. Déjame decirte que la Biblia dice que aquel que se exalta, aquel que se exalta, aquel que se sube, será humillado. Y el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y aun cuando después que lo hagamos, dice la Biblia: di, siervo inútil soy. Es para que no diga: wow, lo hice, qué bien, Señor, hice lo que tú me encomendaste. Y para que ese ego no se te infle: Señor, tú me dijiste que haga esto, lo hice, mira qué bueno, ¿cuál es mi recompensa? No, el Señor dice: di, siervo inútil eres. Para que no te exaltes ni te reconozcas tú mismo, porque Dios se va a encargar de exhibirte. Tú no tienes que exhibirte tú, Dios se va a encargar de exhibirte Él. Y no hay nada mejor cuando es el Dios poderoso que te exhibe a ti, no tú mismo. Cuando es Dios que te exhibe, no hay diablo que opaque el crecimiento que Dios hace en tu vida. Cuando te exhibe tú, te tapan de un galletón y te tumban para abajo. Entonces, la gloria debe ser de Dios. Aleluya. Volvemos al arresto de Jesús. No sé por qué salgo para allá, pero volvemos. Aleluya. Si usted sirve a Dios, entienda que ese poder del yo soy está en su vida. Ahora, puede ser relegado ese poder, puede ser sustituido. ¿Puede Dios quitarme el poder que me ha dado? ¿Escuchó la respuesta ahí? Yo estoy de acuerdo. Ese poder se le puede ir.
Porque eso no es algo que usted tiene eternamente y para siempre y siempre eternamente. Si usted no sabe administrar lo que Dios le dio, eso que Dios le dio le será quitado. Vaya a la parábola de los talentos. Ahí lo dice la Biblia. Aún lo que no tiene le será quitado. Entonces, si Dios le ha dado esa autoridad, le ha dado ese poder, le ha dado esa unción para que hable de Él y para que haga la obra, úsela para hacer la obra de Dios y dile la gloria al Señor. Úsela para bendecir el nombre del Señor, no para usted brillar, ni para que usted querer sonar, no. Mientras más usted se humilla, más Dios lo levanta. Mientras más usted busca a Dios en secreto, más Dios lo exhibe en público. Ah, pero a fulano y fulana lo vemos que él pidió, por Dios se ñoño con fulano, Dios se ñoña con fulana. Ah, ¿y por qué será? ¿Y por qué será? Y conmigo no. Porque quizás ese fulano está buscando a Dios en secreto, calladito, metido con Dios, sin hacer bulla, sin hacer mucho apaviento. Entonces Dios se encarga de exhibirlo. Y cuando Dios le exhibe, uno dice, oh, pero Dios se ha cogido con fulana o con fulano. ¿Pero por qué? Porque ese fulano se cogió con Dios. Se cogió a buscar a Dios. Dios se encargó entonces de exhibirlo públicamente. Entonces tú y yo como iglesia estamos llamados a hacer la obra sin ser recompensados por los hombres. Porque cuando lo hacemos para ser recompensados por los hombres, nos parecemos a un grupito de gente que le llaman los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Se ponían de pie, que todo el mundo lo vea, levantando la mano, y cerraban los ojos a orar en público. Se rapaban la vestidura, se quitaban esto, está en ayuno, está en silicio, mira cómo está ese hombre, tiene un corazón desgarrado, mira cómo se está quitando la ropa, se vistió de lana, de silicio, se vistió de pelo de cabra. Pero el que está en comunión con Dios no tiene que exhibir eso. Tú no tienes que decir, hermano, me voy a meter con Dios, usted sabe, cuando vengo voy a ir cortando en el aire. De cierto os digo, ya tiene tu recompensa. Ya tiene tu recompensa. Que tú quisiste tenerla, tuviste ahí mismo que dijiste. Porque hay personas que son así. O habemos personas que son así. Que pensamos que podemos manipular a Dios y Dios no es manipulable. Dios no se le puede manipular. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que estamos manipulando a Dios. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos 1000 años luz antes de que lo vayamos nosotros a pensar. O sea que Dios está muy adelante que nosotros. Cuando nosotros queremos llegar, ya le ha ido 10 veces ida y vuelta todos los días y nosotros quizás estamos empezando a llegar. Gloria al Señor. Entonces Dios no es para manipularlo. Entonces Judas pensaba que él quería y que se estaba ganando la gracia de Dios vendiendo al maestro. Aquí estoy con los sumos sacerdotes, aquí estoy con los líderes. Yo le voy a entregar a ese usurpador, a ese que dice que era rey y no era rey, a ese que se llamaba que vino a libertar y no libertó a nadie. Pues déjame decirle a Judas Iscariote, o a aquellos que quizás piensan como Judas Iscariote, que ese rey que no fue rey, fue el rey de los judíos y rey de la humanidad, porque no fue un rey con fuerza ni con espada física, fue un rey que vino a libertar al que estaba cautivo. Vino a detronar el reinado de las tinieblas. Juan lo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con todas las bendiciones y nos ha trasladado del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. El reino de la tiniebla fue detronado cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente para que Satanás vea. Todos los decretos que habían en contra nuestra lo derogó. Digo, ahora son nuevas criaturas. Ahora están bajo mi mando. Ahora yo soy su tutor. Ahora yo soy quien lo represento. Y todo aquel que yo represento no queda avergonzado. Gloria al Señor. ¿Te representa a Jesucristo a ti? ¿Te está representando a Jesucristo a ti en realidad? Primero que tienen temor a decirlo. Como que estamos... Cristo nos representa a nosotros. Y no hay enemigo que se levante. Porque si el enemigo viene como un río, Jehová levantará bandera. Bandera. Cuando tú aquí piensas derrotado, crees que el Señor levantará bandera. Y la bandera es sinónimo de victoria, de triunfo, sinónimo de galardón. Cuando tú entiendes que la enfermedad te está doblegando, Dios levantará bandera. Cuando tú piensas que el problema en tu trabajo, en tu casa, con tu familia te está doblegando, cree que Dios levantará tu bandera a tu favor. Porque
Porque fue que dijo que cuando pases por las aguas no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni las llamas arderán en ti. Es un tema de confiar y de creer. Pero nosotros creemos que el problema es mucho más grande que el Dios que tú y yo le servimos. Creemos que la situación que nos está agobiando es inmanejable, es insuperable, es difícil de resolver. Sí, quizá es difícil para nosotros, pero tú y yo tenemos un Dios que no conoce lo imposible, que no sabe lo que quizá puede nosotros pensar que Él no puede. Él no sabe decir no, no puedo, porque es el Todopoderoso, es aquel que puede hacer todo a tu favor y a mi favor. Aun cuando creemos que no puede, hace rato que ya logró. Hace rato que ya lo hizo. Hace rato que Él te exhibió públicamente en el mundo espiritual y le dijo a Satanás: este es preciado tesoro para mí, este es valiosísimo para mí. Así como le dijo el ángel a Daniel cuando fue: mira, desde que tú empezaste a orar se dio la orden, tú eres muy amado. Le digo así: que tú eres muy amado, tú eres muy preciado. Así como Gedeón pensaba que era inservible, que no servía nada para Dios, el ángel de Jehová dijo: mira, pues Dios te tiene en alta estima. Aleluya. Y cuando el hombre piensa que tú no sirves, que tú no vales, que tú no tienes valor, para Dios tú tienes un valor invaluable. ¿Y sabes qué significa invaluable? Que no se puede medir. No hay forma que midan el valor que tú tienes, porque es costosísimo, porque es valiosísimo. Es como una perla que no hay especialista que le asigne valor, porque no tiene valor de lo tan preciado que es. Y tú y yo somos esa perla en la mano del Señor. Aunque ahora tú te muestres oscuro, quizás con la bruteza, con la rusticidad de la roca, cuando el Señor empieza a lijarte y a darte con sus manos de carpintero, con su mano de alfarero, te va a dejar como un precioso material, como un diamante precioso, bien valuable. Tú tienes que creer que en Dios tú eres especial para Dios. No importa que ahora tú no seas nadie para la sociedad, no importa que ahora tú no seas nadie para tu familia, no importa que para la iglesia aún tú no seas nadie, para Dios tú eres especial tesoro. Y eso tiene que creerlo porque está en la palabra de Dios, no porque Junior lo diga, sino que Dios te tiene a ti como la niña de sus ojos. Dígale a alguien que le dé un puñón en un ojo ahora mismo. Aleluya. No me díselo, quítate los lentes y díselo ahí. A Benedita. Nadie acepta eso, que le metan un dedo en un ojo. Nadie. Al menos que sea desprevenido, que usted no se dé cuenta, pero nadie que sepa que alguien va a golpear su ojo lo va a dejar. Entonces tú y yo somos esa niña de los ojos de Dios que nadie puede tocar. Y a Dios nadie lo va a agarrar desprevenido, de que déjame tocarle que Él no está mirando. Nadie lo va a agarrar desprevenido. ¡Aleluya! Como que no estamos saliendo del mensaje, volvemos de nuevo. ¡Aleluya! Dios es bueno y maravilloso. Usted puede adorarle. Ahorita le preguntaba que no sé si usted ha estado en alguna cárcel, pero la cárcel, que es sinónimo de hacinamiento, usted ha visto en las noticias cuando presentan las cárceles, las que conocemos de aquí, la Victoria, la del 30 de Asua, los que van a predicar o han ido a predicar o tienen ese ministerio. Ven cómo es ese hacinamiento de una cárcel. Un cuartico que quizás que para 10 gente meten 200. Tienen que dormir parados, sentados uno arriba de otro como si fueran sándwiches. Gracias a Dios que usted y yo no estamos para eso, porque Dios nos libertó de esa esclavitud. Pero quizás tenemos algún familiar y conocemos cuál es la situación, que la cárcel es un lugar de hacinamiento, un lugar donde te privan de libertad, donde tú no puedes salir a la intemperie, hacer lo que tú quieras, ni a caminar libremente, no, porque estás preso. Y a Cristo, cuando lo metieron, lo agarraron, aunque el proceso fue rápido, porque de una vez lo llevaron a juzgar de madrugada, pero estaba en condición de detenido, en condición de reo. No podía moverse porque estaba bajo custodia. Aún siendo Dios, no podía moverse, porque escrito estaba que como hombre tenía que padecer este asunto. Como hombre tenía que padecer lo que padeció como reo. Que le rompieran la ropa, que le pusieran corona de espinas, que le traspasaran, que le latigaran. Todo eso estaba escrito.
Y aunque él podía defenderse, la Biblia decía que como cordero fue llevado al matadero. Y que no abrió su boca. O sea, no protestó. No dijo, no, con ese látigo no, mejor dame aquel. No, con esos clavos no, mejor ponme aquel. No, la corona, ponme aquella, que las espinas son más suaves. No abrió su boca por amor a nosotros. Por eso dice, el libro dice ahí en el capítulo 53, que él padeció esto pensando en el gozo que tenía por delante. Y aunque muchos no le prestan atención a esta expresión, que él tenía ese gozo que tenía por delante, que somos nosotros. Morir por nosotros para Cristo era un deleite. Nosotros nos fijamos en qué. El molido fue por nuestra, herido por nuestro pecado, sobre sus hombros fue y por su llaga. Pero deténgase a pensar en lo que dice Isaías, que todo esto lo padeció por el gozo que tenía delante, por la satisfacción de decir morir por aquellos que merecían la condenación. Yo ahora lo cambio de muerte a vida. Ahora son parte del redil. Ahora Satanás no tiene autoridad y potestad sobre ellos. Ahora son los que tienen autoridad sobre Satanás y sobre la muerte. Entonces, por ese gozo que él tenía por delante, fue que él padeció por nosotros. Entonces, el libro de los Hebreos dice: ay de aquel que pisoteares, que dañare, que eche por tierra una salvación tan grande. Ay de aquel que no tome en cuenta ese sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Y a veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Estamos prestos para el pecado, no importa cuál sea la consecuencia. Estamos prestos para prestar nuestros miembros al pecado. Entonces tú y yo tenemos que pensar en ese sacrificio antes de hacer algo que a Dios no le pueda agradar. Antes de cometer algo que quizás tenga luego que arrepentirme muchas veces, tiene que pensarlo. Por eso Dios nos ha dado templanza, dominio propio. Pero Junior, que eso es así de repente. Sí, de repente, lo conozco. Y yo sé que de repente que vienen las tentaciones. Pero así de repente tú tienes la fortaleza del santo. Aquel que te ha ayudado hasta ahora y te seguirá ayudando hasta el final. Entonces, cada vez que el enemigo venga a tentarte, venga a querer acorralarte, piensa en que la sangre de Cristo fue derramada por tus pecados y que tú no puedes volver allá, como dice la Biblia, los vómitos como los perros. Tú has sido lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Sangre que te da la paz, sangre que te liberta. Joven, dama, caballero, niño, tú fuiste lavado con la sangre de Cristo. Esa sangre tiene poder para libertar, para perdonar. Esa sangre sigue fluyendo noche y día para edificar nuestra vida. Si hay algo que hay en nuestra vida que está afectando nuestra integridad, que está afectando nuestro desarrollo espiritual, acude a la sangre de Cristo que tiene poder para libertarte. No dejes que el pecado te haga un guiñapo. No dejes que el pecado se enseñoree de ti. No dejes que el pecado se haga dueño y señor de tu vida. Porque tú y yo estamos muertos al pecado. No muerto en pecado. Y el que está muerto en pecado, que salga de esa mortandad y pase de muerte a vida en el Señor. Aleluya. Hay cárceles que son físicas, como las que nosotros conocemos. Y bíblicamente, en el libro de los Hechos tenemos el ejemplo de Pablo y de Silas. Pablo y Silas fueron metidos en el calabozo más adentro. No fue adelante, no fue en el medio, no fue en la segunda, tercera, cuarta posición. En el de más adentro. Para que no se escucharan, para que no se oiga nada adelante de lo que ellos decían, o de lo que ellos hablaban, o lo que ellos pensaban. En el calabozo del más adentro lo metieron. Con cepo, con sus pies encadenados. Allá estaban ellos por causa de predicar la palabra de salvación. No porque mataron a nadie, no porque dieron un garrotazo a un sacerdote o a un escriba o a un fariseo. No, por predicar la palabra. Estaban en el calabozo del más adentro. Pero en esa situación de una cárcel física, cantaban cánticos de alabanza al Señor. Y la historia usted la conoce, y ese no es el mensaje. Pero usted conoce cómo el Señor lo sacó a través de la adoración. Cómo el Señor hizo que este lugar temblara,
se abriera el cepo, se abrieran los candados, se abrieran los cerrojos, que hasta el carcelero quería quitarse la vida porque dijo, ya fracasé, se me fueron todos estos hombres, perdí a lo que tengo custodiado, no hay forma de que me excuse, no hay forma que yo diga que esto fue un error, no hay forma que yo diga que fue un terremoto, no hay forma que yo diga que fue algo sobrenatural, me maté ya con esta situación. ¿Y qué le dijo Pablo? No, espérate, tranquilo, aquí estamos todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el hombre fue salvo, él y su casa. Pero también Pedro tuvo que estar en cárcel física, igual, cuando sanaron al enfermo en el templo. Pedro estuvo preso varias veces. Hubo una ocasión que los mismos discípulos, la misma iglesia oraba por él, por su liberación, para que el Señor lo guarde, para que el Señor lo fortalezca. Y el Señor lo liberta y va a la casa donde están orando. Y son tan bárbaros algunos, pero es un fantasma. No creían que el que estaba en la puerta era por el cual estaban orando que sea libertado. ¿Cuántos son así? Que ora por una petición y cuando llega tú no la crees. ¿No la crees? Dije, no, espérate, esto viene del diablo. No lo creen. Somos incrédulos. Entonces, si tú oras por una petición, tú tienes que tener discernimiento, la sensibilidad espiritual para saber cuándo viene la respuesta de Dios. La sensibilidad espiritual cuando ves Satanás que te está dando algo que no viene de Dios. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que los que tienen el Espíritu de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero también hay cárceles espirituales. Cárceles espirituales, esas son las más difíciles. Esas son las más incómodas. Esas son las que quizás nadie quisiera tener. Cárceles que te oprimen mentalmente, que te atan tu sentido, que hacen que tú ni siquiera levantes la mano para adorar al Señor, que tú vienes a la iglesia como una momia que no sabe lo que está haciendo, no canta, no ora, no predica, no te para, viene simplemente como si viene con vendado. Esas prisiones espirituales son las más difíciles, las que más Satanás utiliza. Muchas veces venimos atados de pie a cabeza y no adoramos, no cantamos, predica a alguien, nos sentimos incómodos. ¿Y qué es lo que está predicando este? Canta a alguien y dice, oye, pero es la misma canción, es la misma adoradora, es el mismo adorador. Porque estás atado espiritualmente. Porque no hay libertad para tú ver las cosas espirituales. No tiene visión para ver que lo que Dios está haciendo es por la obra entera para edificar la iglesia. Pero tú vienes y de que alguien está adorando, cara que se va a acabar. Mira qué hora es. Y todavía no ha llegado el predicador. ¿Qué? El cofre no lo han cantado. Los anuncios, ahora hay que ver con los anuncios. Quédese en su casa y evítese ese problema. Quédese en su casa y evítese ese problema. Y así no le hace la guerra a los que vienen a adorar. Así no le hace la guerra a los que vienen dispuestos a bendecir el nombre del Señor. Ay, Junior, como tú quieres que la iglesia se quede. Hermano, si usted viene a oponerse a la bendición de Dios, háganos el favor y deje que la bendición fluya. Entonces usted tiene que ser libertado, o tenemos que ser libertados de esas ataduras espirituales, esas prisiones espirituales. ¿Sabe qué dijo David en el Salmo 42? Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Gloria al Señor. David sabía que su alma estaba en una situación de prisión espiritual. Estaba siendo perseguido por el rey, estaba en la cueva de Adulán, tenía un montón de cosas. Y él decía que yo no puedo estar sin alabar el nombre del Señor. Yo no puedo estar sin cantarle, sin adorarle. Saca, Dios, mi alma de la cárcel para que te alabe. Y así que tenemos nosotros que decirle a Dios que nos liberte de las prisiones espirituales. Que nos liberte de ese pensamiento negativo hacia la obra, hacia lo que hace en la obra, hacia la misma palabra, que el Señor nos liberte. Porque no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento en número cuando tenemos un grupo de gente atada espiritualmente, haciéndonos la guerra, ayudando a Satanás a irse en contra de nosotros. Sí, porque usted se convierte en un colaborador del diablo. Usted está ayudando a Satanás a batallar contra la obra del Señor. Y si usted no despierte y hace que el Señor lo despierte y se ponga en la mano de Dios para ponerse en el mismo sendero, en la misma línea, en el mismo lugar, usted puede estar en desacuerdo. Yo he estado muchísimas veces en desacuerdo, pero eso no me quita a mí para alinearme con los que están alineados. No, usted está aquí y tenemos todos que batallar por un mismo lugar. Todos tenemos que
que llegar a un mismo objetivo. Todos tenemos que ponernos bajo la línea que es el capitán, que es Jesucristo. Entonces dígale al Señor, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Cuando estamos libres espiritualmente, venimos a los cultos y no vemos el reloj. Venimos a los cultos y no estamos pensando en la bichuela que dejé allí. Aunque tengo que ir del frutero, con unos guineos, del lechuguero, a llevar la lechuga. No le importa nada de eso. Hermano, no le importa ni comer ni siquiera en ese momento. Porque usted está en la presencia del Señor. Y la presencia de Dios es lo máximo que nos puede pasar a nosotros. Cuando tenemos la presencia del Padre, no importa, como decía alguien por ahí, el sol que salga por donde quiera. Si estamos en la presencia de Dios, no hay nada mejor que estar en su presencia. Y David decía, mira, mejor es un día para mí que 1000 fuera de él. Mejor es que tú me permites un día que tener 1000 días haciendo y deshaciendo, trabajando o haciendo dinero o haciendo casa o comprando carro. No, déjame un día aquí tranquilo, que para mí eso es mucho mejor, gloria a Dios. Y Asaf fue más fuerte porque Asaf decía, mira, aún los pajarillos que están al lado del templo, que están en esas matas donde tú ves los pajarillos, esos pajarillos están cerca del templo. Permíteme a mí por lo menos ser un pajarillo. Gloria a Dios. Permíteme por lo menos estar cerca de tus atrios. ¡Wow! Pero qué hombre es este. Si los pajarillos están en el árbol que está al lado, déjame llegar cerca de los atrios por lo menos. ¿Qué amor tenía este hombre por los atrios, por la presencia del Señor? Pues tú y yo tenemos que desarrollar ese deseo, ese anhelo, ese ardor en nuestra alma de buscar la presencia del Señor. Y tú verás que no va a haber prisión, no va a haber cárcel, no va a haber Judas que te traicionen, no va a haber Judas que te persigan, no va a haber legiones de soldados romanos que te quieran agarrar, porque tú tendrás la libertad en Jesucristo. Libertad en Jesucristo. Aleluya. Y dejémoslo hasta aquí, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Aleluya. Toda la gloria y la honra.